Los que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Levanten la mano los que están por primera vez. Amén. Bienvenido. No, vos no, vos sos un chantún. Bueno, vos viniste el jueves, ya es la segunda vez, ¿no? Bienvenida también a la casa del Señor, ¿sí? Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Domingo por domingo hemos empezado en un desafío interesante de tener completo estudiado un libro de la Biblia y luego seguiremos por el otro y luego por el otro. Así que me van a tener 66 años más o menos acá porque solo con el Evangelio de Juan vamos a tener un año completo. Yo lo hice a propósito para que viste cómo es. Bueno, plan estratégico se llama, mi hermano. Bien, entonces hoy iniciamos el último o los últimos pasajes del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Así que le invito que abra su Biblia ahí. Juan capítulo 3, versículo 22. Terminando el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hemos avanzado, ¿eh? ¿Qué hemos visto en este tiempo? Lo primero que vimos fue el prólogo que tiene este Evangelio, que nos llevó en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, nos llevó como 3 mensajes, ¿no? Y luego empezamos en este proceso que es el ministerio de Cristo en el mundo, que arrancamos del capítulo 1, versículo 19, y nos va a llevar hasta el capítulo 12, versículo 50, el ministerio de Jesús. Y en eso encontramos el testimonio de Juan el Bautista, la conquista de Jesús y algunos discípulos, las bodas de Caná, encontramos la primera visita de Jerusalén y Judea de nuestro Señor Jesús, y ahí vimos la purificación del templo, señales que el Señor empezó a hacer, el incidente que tuvo con Nicodemo, que fueron los últimos 2 mensajes que tuvimos, y vimos en el último la dialéctica del mensaje evangélico, y hoy vamos a encontrar el nuevo testimonio que da Juan el Bautista sobre Jesús y las credenciales de Cristo. Amén, cómo Él se presentaba como el Hijo de Dios. Tiene abierto ahí entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22. ¿Se corta esto? ¿Se corta? Sí, por favor, ¿lo podemos cambiar? Este me hace más voz de hombre, me gusta este. Bien, capítulo 3, versículo 22. El amigo del esposo. ¿Lo tiene? Dice amén. Amén. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se está refiriendo a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida,
el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oramos al Señor. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por la alabanza y la adoración preciosa. Gracias, Señor, por la visita de los pastores, Señor, en nuestra congregación, por aquellos que han llegado por primera vez a este lugar, porque ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Señor, entendemos que vos tenés un plan, un propósito agradable para nuestras vidas. Queremos que ese propósito hoy lo podamos descubrir juntos en la palabra de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Como les dije recién, comenzamos a transitar el último mensaje sobre el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El nombre que he traído para este mensaje es justamente este, es el último testimonio de Juan. Recuerden que estamos hablando de Juan el Bautista. Para ponernos más o menos en contexto de lo leído, encontramos en el versículo 22 que comienza de esta manera. Dice el versículo 22, después de esto, ¿sí? Y empieza a contar. Después de esto significa ¿qué cosa? ¿Después de qué? El versículo 22 nos marca entonces el final del episodio que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, que fueron los últimos dos mensajes que tuvimos. Después de esto está marcando entonces ya una transición. Ahora comienza otra cosa nueva en la vida de nuestro Señor Jesús. Aparte de eso, dice, vino a tierra de Judea. Después de esto el Señor pasó a tierra de Judea. Ya no está más en Jerusalén. Todo lo que vimos hasta ahora, la purificación del templo, el encuentro con Nicodemo, las señales, prodigios y maravillas eran en Jerusalén. Ahora el Señor se va entonces a Judea. Estaba en Jerusalén desde el capítulo 2, versículo 13 hasta el 3:21 encontrábamos al Señor allí en Jerusalén. Pero también nos revela otra cosa el versículo 22 y dice que Jesús bautizaba. Si Jesús bautizaba, quiere decir que también predicaba. El Señor Jesús ya había comenzado su ministerio predicando y otros se sumaban entonces a las filas de nuestro Señor Jesús. Vale aclarar que el bautismo del Señor, y esto es muy interesante porque cuando vengamos el domingo que viene va a decir, pastor, usted se contradice, porque el capítulo 4 dice Jesús no bautizaba. Voy a aclarar esto. Jesús se dedicaba prácticamente a supervisar. Él predicaba a los que llegaban, querían ser bautizados. El bautismo en agua es un símbolo visible de una condición espiritual invisible. Yo demuestro públicamente que mi vida ha sido limpia y ha sido cambiada. Los que querían tomar esta decisión del bautismo, entonces el Señor les decía, bautícense, y los discípulos del Señor bautizaba. Eso nos aclara el capítulo 4. ¿Por qué? Bien no lo sabemos, por qué Jesús no bautizaba. Pero quizá era para que nadie se gloriara de que había sido bautizado por el mismo Señor Jesús. Pablo utilizaba la misma técnica. Pablo decía, yo no he bautizado a nadie, 1 Corintios 1:14. Yo no bautizo excepto a dos que había bautizado, no he bautizado a nadie para que nadie diga, yo sí he sido bautizado por. Quizás por eso también el Señor nos marcaba y decía, bueno, bauticen ustedes para que nadie tenga absolutamente nada de que gloriarse más que de ser salvos y tener la vida eterna. No se gloríen en nada más que han sido salvos. Si los discípulos iban a orar y si los enfermos se sanaban y si los demonios se sujetaban, no tiene que importar nada más. Todo eso pertenece al Señor, más que nosotros hemos sido salvos. Y ya nos encontramos entonces en un punto de transición donde Juan el Bautista y Jesús eran contemporáneos y ambos entonces estaban predicando el Evangelio y estaban bautizando. Ya vimos en alguno de estos pasajes, allá por el capítulo 1, que algunos de los discípulos de Juan el Bautista había empezado a seguir a Jesús. ¿Se acuerdan? Andrés, que después trae a Pedro, y el mismo Juan, el que escribe este Evangelio, era otro y después trajo a su hermano también.
Entonces ya el Señor Jesús había empezado a ganar popularidad y se desata una hecatombe entre los discípulos de Juan el Bautista. Y vamos a encontrar entonces en el versículo 26, venga el capítulo 3, versículo 26, lo que empezó a suceder en la vida de los discípulos de Juan el Bautista. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, está hablando del mismo Señor Jesús, de quien tú diste testimonio. ¿Se acuerdan? El Señor decía: Él es el que viene a traer. Bueno, del que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a Él. Ya no estaban siguiendo a Juan, sino que estaban siguiendo al mismo Señor Jesús. Y esto le había causado a ellos una impresión grande. Es decir, nuestro maestro se está debilitando, nuestro maestro está disminuyendo, tenemos que salvarlo. Que nadie nos toque a nuestro apóstol. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Que nadie nos toque el apóstol, que nadie me toque mi banda favorita. ¿No? Me hace acordar mucho a los discípulos que tenemos hoy en muchas de las iglesias. Queremos proteger más la figura de un pastor que la misma presencia de Dios. Y queremos entonces seguir a una persona en vez de seguir a Cristo. Los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan y no el plan de salvación de Juan. Porque muchas veces Juan dijo: yo no soy, es Él. No, pero te queremos cuidar a vos, que yo no soy, es Él. Jamás sigan a un pastor, jamás sigan a un apóstol, jamás sigan a una persona, sigan a Cristo. Por eso recién el pastor Rubén, cuando se paró, dijo: cuando tengan algún problema, vengan y díganle al pastor: no me gusta. Porque entonces oramos, charlamos, vemos las formas de solucionar las cosas. Porque no soy yo el pastor que guía a la iglesia, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Y acuérdense esto: este lugar tiene que ser dirigido y gobernado por el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, no te dejes engañar absolutamente por nadie. No discutas con nadie por causas de una persona. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que ser guiados por el Señor. No defiendan más una banda que por una canción que lo que ese personaje está haciendo. Hemos hablado ya en las reuniones de oración de las infiltraciones que las iglesias están sufriendo. Nos dedicamos a estudiar Mateo 24, versículo por versículo de Mateo 24. Y encontramos muchas cosas que hoy estamos viviendo en las iglesias. Y si nosotros nos paramos desde el lado de los discípulos de Juan, queremos muchas veces proteger más a una persona porque nos da más estatus, ¿no? Una vez escuché a un pastor decir: si el Espíritu Santo se va de esa iglesia, pueden pasar 20 años que nadie se da cuenta. ¿Por qué no siguen al Señor? La pregunta es: ¿se acuerdan cuando empecé a pastorear la iglesia? Dije: ¿qué clase de iglesia queremos ser? Tenemos que ser la iglesia que siga a Cristo. No escuché ni un solo amén, ¿vos? Tenemos que ser la iglesia que siga a Cristo. Amén. Dígale al que está al lado: tenés que ser una iglesia que siga a Cristo. Por causa de no tener claro a quién amamos más. Si amamos más a Dios o amamos más a los hombres y los modismos que ellos tienen. Hemos sido invadidos de doctrinas falsas que nos llevan a un engaño permanente. Y la iglesia de Cristo, aunque está creciendo el mundo, está debilitada. Aunque la iglesia de Cristo, ves que se puede, si nos juntáramos todas las iglesias sería tremendo el impacto, pero habría que ver cuántos en realidad están siguiendo al Señor Jesús. Hay manifestaciones espirituales en las iglesias de hoy que tienen más que ver con el espíritu de Kundalini. Escuche bien esto, que pertenece a la yoga, o al yoga, no sé cómo se dice. La yoga es la que salto. Bueno, no, que pertenece al yoga, ¿no? Al budismo, donde hay espasmos y gritos y saltan y se mueven de una manera que normalmente no lo harían.
que llamamos ahora manifestaciones espirituales. Carlos Anacondia lo hubiera metido en una carpa y le hubiera dado hasta que deje de gritar, ¿no? Pero hoy tenemos manifestaciones. Cuando usted ve un culto de esta naturaleza, del espíritu de Kundalini, donde el hinduismo lo practica, es exactamente igual que lo que la iglesia hoy está viviendo. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué? Y lo hablamos en una de las reuniones de oración, cuando hablábamos de Mateo 24, decía, si yo llego a tener un encuentro con el Señor, donde el Señor me desparrame de esa manera, apenas yo salgo, lo primero que hago es vivir en santidad. ¿Cómo sé yo si el Señor Jesús me ha tocado? Yo tengo la necesidad de vivir en santidad. Tengo la responsabilidad de dejar la pornografía y dedicarme a leer la Biblia. Tengo todo el anhelo de ponerme a estudiar la palabra de Dios. Y si estoy con otra mujer que no sea mi mujer, dejo entonces a esa mujer y armo mi familia, pido perdón, pido que Dios reconstruya. Si el Señor me toca, un solo toque del Señor, un solo toque del Señor, como le pasó a Pablo cuando iba en camino a Damasco, una sola presencia, una sola vez que el Señor le tocó, la primera que el Señor le tocó, su cambio fue totalmente distinto. Lea Filipenses 4, Filipenses completo, son 4 capítulos, 15 minutos de lectura, y Pablo dice, todo lo tengo por basura porque he conocido al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo he conocido al Señor Jesús y no me importa absolutamente nada más que tener su presencia, que vivir en su presencia? Y aunque, y lo vuelvo a aclarar así, aunque parezca que nada está pasando, y aunque parezca que no tengo esos espasmos y esas locuras que a veces vivimos, yo sigo creyendo que Dios está, porque yo he tenido un encuentro personal con el Señor. Una vez venía un pastor muy famoso a Buenos Aires, al Estadio de Vélez, y habíamos aproximadamente 400 pastores o 500 pastores, no sé, era una barbaridad de pastores. Estábamos todos en esa reunión y el que vino, porque mandan al mensajero primero para poder organizar todo, dijo, los pastores van a ocupar el primer lugar en el estadio. Ahí ya dije yo, estamos en problema, porque el que tendría que ocupar el lugar en el estadio es el que tiene que recibir el mensaje de la palabra de Dios. Porque usted imagínese que este predicador, no lo voy a nombrar porque lo estoy grabando, ¿viste? No, este predicador lo toque. Si este predicador lo toca, usted va a ser igual a él. Y la explosión fue... Me fui a mitad de la reunión, llegué a mi casa con una amargura y le decía a mi esposa, yo no quiero ser igual a él, yo quiero ser igual a Cristo. Y yo quisiera que mi iglesia sea igual a Cristo, no igual a un hombre. Y si el Señor ha decidido que no hayan tremendas manifestaciones, pero que su presencia esté con una sola gota de su sangre, con un poquito de su presencia, nosotros podemos tener vida eterna y ya con eso estar satisfechos. Ahora la palabra de Dios dice, si buscamos primero a Dios, todo lo demás viene añadido. No necesitamos ser igual a un hombre, ni seguir a un hombre, necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias a Dios, en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Juan el Bautista había entendido que era mejor tener a Cristo, vivir a Cristo, que Él mismo sea exaltado sobre todas las cosas. Mire lo que dice en el versículo 30. Es necesario, dice Juan, que Él, Jesús, el Maestro, el que estaba del otro lado del Jordán bautizando, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya, mengüe, sea borrado prácticamente. Ser un instrumento. Usted imagínese, Pedro, imagínate vos agarrando para arreglar una chapa y que la herramienta te diga a vos cómo tiene que ser usada. Pues ¿sería posible? No, porque el maestro es Pedro. Él es el que conoce cómo manejar la herramienta. Y nosotros como herramientas, hoy queremos decirle al Señor cómo Él tiene que obrar. Te decreto, te lo ordeno, lo haces y lo haces. ¿No?
¿Y somos herramientas o qué somos? Tiburones, dijo. ¿Qué somos? Como herramientas del Señor es necesario que nosotros tengamos la actitud de Juan el Bautista y decir, Señor, yo quiero menguar, porque es necesario que vos crezcas en mi vida. Señor, hacé tu voluntad en mi vida, que sea tu presencia en mi vida. Y no importa cuánto hoy tengas o cuánto hoy no tengas, si buscamos primero el reino de Dios, todo viene añadido a su presencia. Y eso se llama sanidad, eso se llama prosperidad, eso se llama libertad. Por eso un preso puede estar muy preso, pero cuando conoce al Señor sabe que ha sido libre. Porque solo la presencia de Dios nos da la verdadera felicidad. El verdadero amor viene cuando hemos conocido a Cristo. Entonces, si nosotros decidimos en esta mañana decirle al Señor, Señor Jesús, quiero que vos seas el que crezca y que yo disminuya, con un solo toque que recibas en esta mañana, todo eso que causa dolor, llanto, dice el Señor, yo convierto tu lamento en gozo. Es transformado en gozo. Con un solo toque que quieras recibir en esta mañana del Señor, el Señor puede trastornar tu economía. Con un solo toque vas a poder dejar ese vicio que tenés y que pensás que no podés dejar. Sea pornografía, sea el cigarrillo, sea la droga, sea el alcohol, cualquiera sea el vicio que te esté atando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas últimas palabras que hemos leído del capítulo 3 nos llenan de un profundo significado y nos enseñan 7 cosas que quiero hablar en esta mañana, muy rápidamente para que no me reten. 7 cosas vamos a aprender en esta mañana que nos enseña la palabra de Dios. La primera la encontramos en el versículo 27 y nos enseña que todo éxito cristiano proviene de Dios. Todo éxito cristiano proviene de Dios. Versículo 27, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. El éxito para nuestras vidas no es un proyecto que nosotros podamos armar. El éxito en la iglesia para que la iglesia crezca no es el proyecto que nosotros tenemos. El éxito en nuestra iglesia es que nosotros vivamos a Cristo. Y cuando Cristo es parte de la iglesia, el Espíritu o el mismo Cristo añade a la iglesia a los que deben ser salvos. El verdadero éxito se vive con Cristo en el corazón. ¿Cuántos quieren tener éxito? Yo quiero tener éxito. No el éxito que el mundo nos da. Ya lo hemos hablado en otros domingos. Si no, miren a los grandes futbolistas famosos y lo que sea. Yo salí en una novela una vez. Un día se la voy a contar. No, bueno, no importa, pero podría haber sido un Brad Pitt argentino. Pero no, me dediqué al Señor. ¿No? Pero es así. Porque el éxito no es el que el mundo nos marca. Han alcanzado niveles gigantescos que uno diría, ¿cómo no puedo tener yo esto? ¿Por qué yo no alcancé eso? Sin embargo, se separan, no pueden mantener a su familia, se drogan, muchos de ellos se suicidan y ni siquiera llegan a los 30 años. Muchos de ellos han sido abusados en ese mundo cuando eran niños. El éxito que el mundo nos da es pasajero. El éxito verdadero, como lo hemos visto en los estudios que hemos tenido sobre finanzas, el éxito verdadero es el que no añade tristeza con ese éxito. Si querés ser exitoso, te invito en esta mañana que no salgas de este lugar si has venido por primera vez y no le has dicho nunca a Jesucristo que querés tenerle. Te invito a que en esta mañana le digas, Señor Jesús, yo te quiero en mi vida. Y si has estado ya años en la iglesia buscando un éxito equivocado, a ver si podés tener 2 autos, 3 mujeres. El que tiene 3 mujeres tiene 3 problemas, tiene 3 suegras. Así que yo le diría, ¿no?
Con una te sobra, hermano. Bueno, más allá de eso ya lo vamos a hablar alguna vez en reunión de hombres. Escúcheme esto, el verdadero éxito no es ser el macho argentino. El verdadero éxito es yo disminuyo para que Cristo viva en mí. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a decirle al Señor, definitivamente yo quiero menguar porque quiero que vos crezcas? Amén. Jane Smith, un pastor que leo mucho y que he descubierto varias cosas sobre este pasaje también, dice esto refiriéndose a este pasaje, dice y pregunta, lo cito de esta manera: ¿está rebosando la copa de nuestro gozo porque Cristo está recibiendo honra, aunque nosotros mismos vayamos siendo más y más deshonrados a los ojos de los hombres? Silencio. No es fácil pararse y decir, yo ahora tengo a Cristo, no voy a compartir más tus noches de boliche, droga y alcohol. Y nos sentimos deshonrados porque no podemos pertenecer a ciertos grupos. No es fácil decir en tu trabajo que vos ofrendás y diezmás en la iglesia, porque te tildan de... No, te roban la plata, los pastores te roban todo, diría el argento, ¿viste? Te roban todo, ¿no? Porque todo el mundo sabe todo, nadie lee la palabra, nadie entiende la palabra, pues son todos teólogos a la hora de discutir algo que vos haces en la iglesia. Y muchas cosas hasta nos causan deshonra familiar. Dejan de hablarnos, dejan de invitarnos, porque total este es cristiano, ahora no quiero saber más nada con él. Yo quiero decirte una cosa, cuando Cristo se hace presente, dice la palabra de Dios que Él honra a todos los que le honran. Los últimos serán los primeros. Somos cabeza y no cola. Siempre aclaro algo de este pasaje que es precioso. La cabeza piensa y ordena. Lo demás saque usted su propia conclusión. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, definitivamente yo quiero honrarte. Señor, quiero ser bendecido. La tercera cosa que encontramos en la palabra de Dios, para los que están anotando, es que el que viene de arriba está por encima de todas las cosas. Escuche bien esto. El que viene de arriba está por encima de todas las cosas. Versículo 31 de Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús hablaba lo que oía de Dios el Padre. Juan 5:19 dice esto: lo que oigo a mi Padre, eso hablo y hago. No hago otra cosa más que lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. No hay publicidad que venga y te diga, cómprate el auto, cómprate el auto, cómprate... ¿No? Y hacemos cosas que el Señor no nos ordena. El que viene de arriba o el que quiere vivir en lo espiritual se comporta y hace conforme a la palabra de Dios. Esto yo lo llamo mi termómetro espiritual. ¿Qué tanto amo al Señor y qué tanto le he buscado al Señor? La pregunta que tenés que hacerte es, ¿estoy yo haciendo lo que la palabra de Dios me enseña? Porque los que procedemos de arriba, Pablo decía, no somos de este mundo, que estamos en este mundo, sino que nuestro mundo es celestial y hemos sido llamados para vida eterna. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hablamos más? ¿La palabra de Dios o cosas que no tengan que ver con la palabra? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Somos capaces de decir el equipo completo del Barça y del Real Madrid, que ni siquiera pertenecen a nuestro fútbol cotidiano, pero no podemos decir un pasaje bíblico de memoria? Mucho menos un capítulo, no me pidan un capítulo. Podemos hablar de cuantas cosas quieran, pero la iglesia ha dejado de lado la palabra de Dios. Y si no hay palabra en nuestra boca, no podemos venir o pertenecer a ese reino celestial. Porque nuestra actitud tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo comportarnos como cristianos? Lea el libro de Romanos. El libro de Romanos es lo que nos marca como institución cristiana. Cómo vivir nuestra sexualidad,
cómo vivir nuestra vida en Cristo, cómo comportarnos como verdaderos cristianos. ¿Quieres saber cómo adorar? Lea Hebreos o lea el libro de Levíticos. ¿Quieres saber cómo el Señor se manifiesta? Pues lea el Éxodo o lea Hechos. Todo, absolutamente todo está revelado en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo actuar como líder? Lea las cartas que Pablo le escribe a los líderes. El no saber cómo reaccionar marca que estamos alejados de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Hoy es necesario volver a la palabra, volver a la fuente. ¿Para qué? Para que no pase lo que dice Mateo 24. Van a venir lobos rapaces que nos van a tomar como mercadería. No como iglesia, no como pueblo, como mercadería. Cuanto te pueda sacar, te lo saco. Y están habilitados a hacer las mismas señales que hacía el Señor Jesús en su época. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado, venía diciendo, Señor, le dijo a Nicodemo, sabemos que vienes del Padre por las señales que haces. ¿Cuáles eran las señales? Los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban. Usted va a la Virgen de la no sé cuánto y puede salir sano. Se va a la difunta Correa, le lleva un vaso de agua, ya no puede tomar agua, se los quiero aclarar porque por ahí no se había enterado. Le lleva un vaso de agua a la pobre niña que no tuvo agua en su momento y la gente se sana. ¿Y se sana? Sí, se sana. Y viene cualquiera que se hace llamar no sé cuánto, el no sé cuánto de los no sé cuántos, no me quiero meter mucho en lío, porque quiero que la iglesia sea ella la que discierna, pero porque vienen con super trajes y con super autos y dicen, esta es la forma de vivir, usted tiene que vivir próspero toda su vida, y adoramos más a las riquezas que al dador de las riquezas. Y esto es por causa de que la iglesia ha dejado de lado la palabra de Dios. Llamamos a estudiar la palabra de Dios y no viene nadie. Mis hermanos, tenemos estudio bíblico los sábados, para el que no sabe puede venir. Tenemos estudio bíblico los sábados donde planteamos y discutimos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aquel que conozca la palabra de Dios será bendito en todas las cosas. La cuarta cosa que encontramos en esto y que nos enseña es que recibir el testimonio de Cristo es honrar a Dios. Versículo 33 y versículo 34, el que recibe su testimonio, este certifica que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Señor no da el Espíritu por medida. ¿Por qué tardo tanto en que el Señor responda? Pues quizás no estamos incorporando la palabra de Dios en nuestra vida y dejar entonces que el Espíritu de Dios sea el que se mueva. Por eso es necesario nacer de nuevo, decía Nicodemo, porque a partir de ahora tenés que incorporar cosas que nunca antes te habían dicho. Cosas nuevas y ocultas que hoy no conocías. El Señor quiere revelarlo a tu vida, a la vida de tus hijos y a la vida de tu familia. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? El testimonio de Cristo es la palabra escrita de Dios. La voluntad de Dios es el testimonio de Cristo. Una iglesia que recibe a Cristo honra a Dios porque mira su palabra, vive de acuerdo a su palabra y entonces Dios le honra en todas las cosas. Nunca va a faltar un pan en tu mesa. Jamás dice la palabra, te va a sobrar, hermano, para que tire, guarde y repartas. Dice, no te va a faltar. Esa es la prosperidad verdadera. No te va a faltar. Y sí, como administradores fieles, como lo vimos en el curso de administración, como administradores fieles hemos sido capaces de ser fieles en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Pero da el primer paso. Recibí a Cristo. Busca la palabra, prepárate en la palabra, porque Dios nos ha llamado a señorear. Lea el libro de Génesis y va a descubrir por qué Dios creó al hombre y a la mujer. No creó a la mujer para que señoreara al hombre. A veces se confunden las hermanas. No,
Creó para que juntos trabajemos y busquemos al Señor. Una hermana nomás dijo amén. Bien Pedro, ¿eh? Bueno, juntos trabajamos para que el Señor obre en nuestras vidas. Para eso hemos sido creados, para ser cabeza y no cola. Este mismo Smith que nombraba recién dice, nunca habremos aceptado, esta es la cita, la palabra de su salvación hasta que hayamos realmente puesto el sello de nuestra confianza personal en Él. Fin de la cita. Nunca jamás alcanzaremos esto si la palabra de Dios no es primero y si no podemos confiar en el Señor. Recibí hoy su palabra, entonces serás honrado por este Dios que está desesperado por honrarte. El Señor está desesperado por darte todo lo que ya tiene planificado, dice Jeremías 1:5, desde el vientre de tu madre. Te conocí, te formé y tengo un propósito. No te alejes más del Señor. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, decía el apóstol Pablo. Mire, ¿desde qué época? No es nuevo el que deja de congregarse. Porque donde está el Espíritu de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está para ser honrado por vos y para que Él entonces pueda honrarte. Recibí en esta mañana la honra del Señor Jesús diciéndote, quiero que seas mi hijo precioso, la niña de mis ojos. Si sos capaz en esta mañana, iglesia, no importa los años que lleves en el Evangelio, de rendirte una vez más al Señor. El mensaje anterior terminamos diciendo, esto es un proceso continuo en la vida de la iglesia, rendirnos al Señor. Si te rendís hoy al Señor, todo lo que Dios tiene preparado va a empezar a dártelo día tras día. Hemos sido llamados a vivir en abundancia, pero es necesario honrar al Señor conociendo su palabra. La quinta, sexta y séptima cosa, se lo voy a decir todo junto, para no extendernos mucho más. La quinta cosa es, que nos enseña la palabra, es que el Padre ha honrado al Hijo en todo. Y esto es muy importante, porque si Él ha honrado al Hijo, nos va a dar juntamente con Él todas las cosas, dice la palabra de Dios. La sexta cosa es que creer en el Hijo es tener para nosotros la vida eterna. Y eso es lo mejor que la iglesia puede recibir. No hay otra cosa mejor. Si querés gloriarte en algo, gloriate en que vas a vivir eternamente en la presencia de Dios. Hay un cielo y hay un infierno, iglesia. Y en los dos lados vamos a vivir eternamente. ¿De qué lado querés estar? No son palabras mías, me enseña la palabra del Señor. Busquen después lo que el Señor cuenta sobre Lázaro y el mendigo. Pongan en YouTube así, Lázaro y el mendigo. Y se van a dar cuenta, no es una parábola, es una palabra que el Señor revela en ese momento. Y dice, hay un cielo y hay un infierno. Y ninguno de los dos ya podía pasar de un lado a otro. ¿Dónde querés vivir eternamente? La séptima cosa es que rehusar creer en el Hijo es permanecer bajo la ira de Dios. Versículo 35 y versículo 36 están estos últimos 3 puntos. Dice la palabra de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su nombre, en sus manos. Él ha honrado al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera en que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida es que hoy quieras decirle a Cristo Jesús, una vez más, quiero recibirte. Una vez más, renuevo mis votos, Señor. Una vez más, quiero que mi espíritu se roce con tu espíritu y pueda sentir que de verdad estoy viviendo el propósito y el plan que tenés para mi vida. Solo Jesús puede librarte de la ira
que ha de venir. Solo Cristo puede darte la verdadera prosperidad. Solo Cristo puede darte el verdadero poder que viene de Dios. No el falso poder, el verdadero poder de Dios, el que te transforma y el que te hace salir de todo lo que tenga que ver con el pecado. Quizás hoy sea la última vez que muchos de nosotros tengamos la oportunidad de tomar el testimonio que Juan nos dio acerca de Cristo en estos últimos pasajes. 1, el éxito para tu vida es Cristo. 2, es tiempo de regocijarse en su palabra. 3, ponerlo por encima de todas las cosas. 4, recibir su testimonio y honrar a Dios. 5, creer que Dios honra a su Hijo Jesús en todo. 6, que solo Jesús puede darte vida eterna. Y 7, que rehusar creer en Él es vivir bajo la influencia del pecado que nos lleva a la vida eterna, pero fuera de la presencia de Dios, en el infierno. Quizás hoy sea tu última oportunidad de conocer a Jesús. Quizás hoy sea la última oportunidad que el Señor te diga: iglesia, yo quiero llevarte un paso más. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad? ¿Estás dispuesto a estudiar la palabra? ¿Estás dispuesto a decir: yo voy a dar un paso más de fe? Ven a Cristo hoy, así como estás. Él te va a librar, Él te va a sanar, Él te va a transformar. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si has escuchado la palabra de Dios, y si el Señor en esta mañana ha tocado tu corazón y has creído en que es necesario seguir a Cristo, y si has creído que es más que necesario seguir a Cristo, es porque el Espíritu Santo de Dios ha marcado tu corazón. No hay nada que un hombre pueda hacer, nada te puede convencer de seguir a Cristo sino el mismo Espíritu de Dios. En esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón. Yo quiero saber si hay alguno, mientras todos permanecen con sus ojos cerrados, si hay alguno que nunca antes le haya dicho a Jesús: Señor Jesús, yo te quiero recibir. Te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Amén. ¿Alguno más? ¿Alguno que haya? ¿Todos hemos recibido al Señor? Amén. ¿Hay en esta mañana alguno que quiera decirle como iglesia hoy: Señor, yo voy a renovar mi vida con vos? ¿Te animás a levantar tu mano y donde estás? Yo quiero verte. Amén, 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 amén. Pueden bajar su mano. Yo quiero orar por vos, iglesia, sobre todo los que han levantado la mano, en decirle al Señor: yo voy a renovar este pacto con vos. Quiero orar por vos en esta mañana. Señor, en esta mañana pido que el poder de tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo nos esté llevando a una nueva dimensión espiritual. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en esta mañana en medio de la congregación. Señor, poniéndonos en este corazón la pasión de servirte, la pasión de seguirte, la pasión de dejar todo aquello que me aleja de tu presencia. Señor, que en esta mañana tu preciosa presencia, tu gracia y tu amor nos guíe a vivir definitivamente bajo el poder de tu palabra. Señor, danos la revelación cada vez que vayamos a la palabra escrita. Señor, danos el dominio y la inteligencia para poder pasar tiempo estudiando tu palabra. Señor, hacé con nosotros una herramienta útil para el Evangelio. Señor, hacer la vida de los hermanos que han levantado su mano hoy una herramienta precisa para tu manifestación. Y que absolutamente nada ni nadie los pueda apartar de tu palabra, de tu gracia y de tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sin medida te has dado a nosotros. Sin medida, Señor, te has dado a conocer.
Gracias, Señor, porque no nos has quitado absolutamente nada del poder de tu Espíritu Santo, sino que todo está en nuestra vida hoy, para que seamos cabeza y no cola, para que señoriemos y no seamos los últimos. Gracias, Señor, porque entendemos como iglesia que nos estás llevando a una nueva dimensión espiritual. ¿Te animas a decirle al Señor, Señor, gracias? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vas a hacer de nosotros hombres virtuosos, mujeres virtuosas, prósperas y benditas, para que tu gloria, para que tu reino sea manifestado. Así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. El Señor te ha hecho libre en esta mañana. ¿Tenés esa, Joana?